Buenas tardes. Hoy día vamos a entrevistar a don Federico Vallejos de la Barra. Él es exsecretario jefe de comisiones de la Cámara de Diputados y en la actualidad es el administrador de la sede en Santiago de esa Cámara Baja. ¿Cómo está? Muy bien, a sus órdenes, encantado. Muchas gracias por darnos esta entrevista, don Federico. Quisiera partir pidiéndole que nos explicara brevemente su trayectoria profesional en la Cámara de Diputados de Chile. Bueno, como todo funcionario ingresé a la corporación vía concurso antecedentes y oposición allá por el año 67 y desde ese entonces he desarrollado una carrera funcionaria ininterrumpida hasta que llegué a ser secretario jefe de comisiones, un cargo que realmente es una culminación brillante, muy honorífica de mi carrera, porque es una designación que hace la sala de la Cámara de Diputados y tuve la fortuna de ser nombrado por unanimidad secretario jefe de comisiones. Y mi trayectoria profesional en gran medida ha sido también afortunada por cuanto no solo tuve ocasión durante mi participación en la corporación la oportunidad de ejercer cargos de diferentes responsabilidades, sino que también tuve la fortuna de viajar al extranjero en dos importantes oportunidades. Una a Francia, becado al Instituto de Administración Pública de París, y oportunidad en la que también pude hacer un doctorado en la Universidad de Nanterre y también en la Universidad de París, uno sobre Derecho Internacional Público y la otra sobre Derecho Internacional del Desarrollo. Y en otra ocasión también tuve la oportunidad como funcionario de viajar a la Organización Mundial del Comercio, a especializarme, a perfeccionar mis conocimientos en materia de Derecho Comercial Internacional. Y eso muestra que la carrera de un funcionario en la corporación, siendo muy severo el inicio, con un poco de fortuna y algo de dedicación, puede dar grandes satisfacciones. Don Federico, le pediría que le explicara a la gente qué significa ser secretario jefe de comisiones. Bueno, ser secretario jefe de comisiones significa asumir la gran responsabilidad de hacer un trabajo de coordinación entre todos los profesionales que trabajan en las comisiones, tanto en las comisiones legislativas como en las comisiones investigadoras, en las comisiones también en las especiales y en las de acusación constitucional, con el objeto de que principalmente haya criterios comunes entre los secretarios de comisiones en cuanto a cómo aplicar en forma uniforme los procedimientos constitucionales, legales y reglamentarios en el ejercicio de las diferentes funciones que le corresponde al servicio de comisiones. Y desde ese punto de vista, entonces, el secretario jefe tiene que estar atento a dar instructivos y provocar reuniones de coordinación y de sistematización de la manera del trabajo, procurando que nuestro trabajo sea expedito, eficiente y oportuno. ¿Y cómo se desarrolla el trabajo legislativo en las comisiones? Mire, explíquele a la gente, porque la verdad es que claro, para nosotros que estamos aquí se sabe, pero fuera yo creo que no es muy conocido. Y yo creo que eso pasa prácticamente en todos los parlamentos del mundo, porque el trabajo de comisiones es un trabajo relativamente reservado, es un trabajo que se hace entre los diputados miembros de la comisión, excepcionalmente con participación de diputados o parlamentarios de otras comisiones, pero destinado a hacer un estudio y un análisis técnico y jurídico de la norma en discusión, sin provocar o sin interesar un debate de posiciones doctrinarias frente a la materia que eventualmente se discute en la sala, donde ahí sí el debate es público, en la tribuna, en la testera, destinado a generar
un consenso, en alguna medida un consenso nacional en torno a la materia que se está discutiendo. En comisiones el trabajo es pormenorizado, norma a norma, artículo a artículo, como también ocurre en la sala, pero en una discusión más pragmática. Qué interesante. Tarea en la que al secretario de la comisión le corresponde apoyar a la comisión y al señor presidente de la comisión en la observancia de las normas constitucionales, legales y reglamentarias que tienen que ver tanto con la iniciativa como la oportunidad de la votación, como la oportunidad del cierre del debate, como la oportunidad de hacer las designaciones de diputados e informantes concluida la discusión. ¿Estas comisiones tienen el requisito de quórum? Sí, claro, por supuesto. Todos los trabajos parlamentarios parten de un supuesto de un quórum mínimo de trabajo. En el caso de las comisiones, si no hay 4 diputados al inicio o a la hora de la citación, la sesión se da por fracasada. Ahora, una innovación importante a propósito de esto es que a partir del año 90 se empezó a implementar o se impuso la práctica de no retardar la discusión o el estudio de una materia determinada por razones de quórum y se impuso la práctica de hacer trabajar la comisión en comité, lo que permite avanzar en la discusión y los acuerdos, las votaciones, que son la manera legal, reglamentaria y constitucional de tomar una decisión, eso se decide a la sesión siguiente. Empezando la sesión siguiente por un acto de ratificación de lo obrado en comité y hecho ello se procede a reanudar la discusión o de inmediato a efectuar la votación que ha quedado pendiente. Don Federico, tengo entendido que por su tremenda experiencia usted ha ido a hacer cursos y a enseñar a gente, creo que dentro de Latinoamérica, ¿cierto? Sí, he tenido el privilegio, efectivamente, de haber estado, no enseñando en realidad, sino que intercambiando experiencias con colegas de Francia. También he tenido oportunidad de estar en el Parlamento Europeo, he tenido oportunidad de estar en el Parlamento de Nicaragua, en el Parlamento de Uruguay, siempre transmitiendo la experiencia funcionaria y principalmente los alcances, las complejidades y las ventajas de nuestros procedimientos parlamentarios para procurar, mediante un intercambio, sacar experiencia y transmitir experiencia también. Le pediría si pudiera hablarnos, por ejemplo, del Parlamento francés. ¿Qué similitudes o diferencias fundamentales tiene en el trabajo que usted hacía allá en París? Bueno, el Parlamento francés es un parlamento bicameral como el nuestro, la Asamblea Nacional que funciona en el Palais Bourbon, en la Plaza de la Concordia, y el Senado francés que funciona en el Jardín del Luxemburgo. La diferencia material o física, podríamos señalar, es que siendo un parlamento bicameral, las cámaras no funcionan en un mismo edificio, como ocurre acá. Estamos en este momento en el antiguo edificio del Congreso Nacional o en la ex sede del Congreso Nacional en Santiago, donde tenemos en la parte norte o poniente del edificio al Senado y en la parte oriente tenemos a la Cámara de Diputados. Y al centro, el Salón de Honor del Congreso Nacional, que es el lugar donde se reúnen ambas cámaras. Claro. En Francia no es así. Hay una distancia física relativamente importante entre una cámara y otra, tanto es así que, por ejemplo, para señalar el desplazamiento en vehículo de una cámara a otra son 20 minutos en vehículo. Y otro hecho importante, el Salón de Honor, lo que podría ser el Salón de Honor francés, equivalente al Salón de Honor nuestro,
no está en el mismo lugar, está en Versalles. Y el Parlamento francés, cuando hace asambleas de ambas cámaras o reúne a ambas cámaras para un requerimiento constitucional determinado, tiene que desplazarse, ambas cámaras se desplazan a Versalles, al Palais de Versalles. ¿Ah? De manera que eso desde el punto de vista, diría yo, físico. Los procedimientos son análogos, son muy parecidos, siempre la discusión de la ley empieza por comisiones, la discusión de la ley también parte con exposiciones de los ministros de Estado y los parlamentarios tienen ocasión de interrogar o de pedir precisiones a los ministros de la misma manera como se hace aquí en Chile. Así que yo diría que la gran diferencia también podría ser de que en Francia no hay un procedimiento de urgencia que el Ejecutivo pueda plantearle al Congreso Nacional, como lo hace acá nuestra Presidenta de la República, cuando requiere que determinada materia se tramite con discusión inmediata, extrema urgencia o simple urgencia. En Francia eso es una negociación sin recurso constitucional previo. ¿Qué más podría decir? Tienen órganos comunes. Cada Cámara envía un parlamentario a participar en una oficina importantísima para ellos, que es una oficina de la investigación científica, que es, digamos, una entidad que permite al Parlamento estar permanentemente informado de los grandes requerimientos del desarrollo científico francés. Es una oficina bicameral, como podría ser la Biblioteca del Congreso Nacional acá, con la diferencia que en Francia el Senado francés tiene su propia biblioteca y también la Cámara de Diputados o la Asamblea Nacional tiene su propia biblioteca. Pero, no obstante, esta separación, esta división de tareas que hay en materia de documentación o de información, ellos tienen un centro común, una oficina común que es de investigación y desarrollo científico. Y de esos estudios se van deduciendo toda la normativa que los franceses estiman necesaria para ir implementando la aplicación práctica del descubrimiento científico a la vida nacional francesa. Importantísimo, me parece muy útil. Así veo. Don Federico, ¿usted nos podría decir cómo ha evolucionado el Congreso desde que usted llegó aquí hasta hoy, en todos estos años? ¿Qué ha sido lo que más le ha llamado la atención? Ya, yo diría que del periodo anterior al 73, lo característico, lo típico, y lo que cautivaba muchas veces a la juventud y orientaba a la ciudadanía en los temas en discusión, eran los parlamentarios grandes oradores. Las sesiones parlamentarias se caracterizaban por la oratoria de sus parlamentarios. Y a partir del 90, la misma, diría yo, nueva estructura del Estado, la nueva orientación política, económica y social del Estado ha cambiado y los parlamentarios han entrado en un periodo más pragmático donde la discusión generalmente pareciera hacerse fuera del escenario parlamentario y la discusión es más rápida, más abreviada. En el pasado, anterior al 73, los debates eran muy largos y muchas veces los debates eran tan largos que se generaban situaciones difíciles porque muchas veces para postergar la decisión de legislar, los diputados pedían el uso de la palabra y podían usarla indeterminadamente por tiempo, muchas veces por tiempo prolongadísimo. Tanto es así que había oportunidades, era común saber de que un diputado pedía el uso de la palabra en una materia determinada y cuando no tenía voluntad, no había acuerdo para legislar, simplemente leían textos sobre la materia en discusión
pero con el ánimo de retardar la decisión. Actualmente no, actualmente el procedimiento legislativo se ha acelerado y los debates son más breves. Y eso permite que las intervenciones son, como le dije, más pragmáticas, más inmediatas, y ha desaparecido la habilidad y la virtud de la oratoria. Primera observación. Lo otro que diría yo ha caracterizado los nuevos procedimientos parlamentarios es la apertura, el interés, la preocupación de la Cámara de Diputados y del Senado por estar en contacto con la ciudadanía. Y es así como en la Cámara de Diputados se ha incorporado una norma reglamentaria que exige u ofrece a la ciudadanía la oportunidad de concurrir por intermedio de sus representantes sociales o sus dirigentes sociales al inicio de la discusión de un proyecto de ley determinado que sea de interés. Y es así como en el reglamento de la Cámara de Diputados se contempla que una de las primeras medidas que tiene que adoptar una comisión al iniciar el estudio de un proyecto de ley es hacer una audiencia pública a la cual se convoca a la ciudadanía a través de sus organizaciones sociales a dar su opinión. Esa es una medida importante. Otra medida importante que me parece innovadora a partir del año 90 a la fecha es el que las comisiones están facultadas y reglamentariamente obligadas a hacer jornadas temáticas. ¿Qué significa eso? Significa que las comisiones parlamentarias deben poner en discusión una materia X que no esté vinculada a una legislación inmediata, sino que en discusión un tema de interés nacional sobre, por ejemplo, la energía nuclear. No estamos legislando en materia de energía nuclear, pero sí estamos debatiendo. La población, la ciudadanía, las organizaciones sociales están interesadas en buscar nuevas fuentes de energía. Y una de ellas es, por ejemplo, la energía nuclear. Hagamos, los diputados deciden, debaten, intercambian opiniones, hagamos una jornada temática sobre energía nuclear e invitemos a los diferentes sectores de la sociedad a opinar, a darnos sus opiniones. Y ahí se toman decisiones, se toman acuerdos y se transmiten generalmente al Ejecutivo las decisiones, los acuerdos, las orientaciones que la ciudadanía ha propuesto en una materia determinada. También se organizan seminarios y así hay múltiples maneras nuevas de actuar que muestran que nuestro Parlamento tiende a estar, diría yo, en una relación más activa con la ciudadanía que como lo pudo haber sido en el pasado. A ver si usted recuerda a algún parlamentario que se haya caracterizado por su buena oratoria o por su buen trabajo en comisiones. ¿Por qué no nos cuenta algo sobre eso? Difícil pregunta porque nosotros a todos los diputados les prestamos el mismo oído, la misma atención, el mismo aprecio, la misma dedicación. Pero para no comprometerlo, los que ya no están, por ejemplo, claro, o que no son parlamentarios. Pero sin duda que hay algunos parlamentarios que son, diría yo, figuras nacionales, que todo el pueblo reconoce y no lo olvida. Yo el primero que citaría es Bernardo Leyton Guzmán, el hermano Bernardo. Un parlamentario que, si le decían el hermano Bernardo, es porque era un hombre muy generoso, muy bondadoso. Y soy testigo, en mi calidad de funcionario en la Cámara de Diputados, de cómo don Bernardo Leyton, todos los meses, siendo yo el funcionario de la Cámara de Diputados que liquidaba la dieta parlamentaria, recibía instrucciones de parte de él para destinar el 50% de su dieta a una entidad social. Él regalaba su dieta
a organizaciones sociales que tuvieran que ver con algo de interés para sus miembros. También grandes oradores, diría yo. No podría dejar de recordar a don Francisco Bulnes Sanfuentes, gran orador. Jacobo Chausson, también gran orador. Carlos Morales Abarzúa, también un gran parlamentario, siempre preocupado, siempre atento, siempre despierto y solidario con las reivindicaciones de los empleados públicos, por ejemplo. Así como hoy tenemos movimientos sociales, en aquellos tiempos también los había, antes del 73, y naturalmente había diputados que se destacaban en eso, y uno de ellos era Carlos Morales Abarzúa. En el periodo que se inicia en el 90, sin duda que también hemos tenido diputados, pero ya en esta nueva posición, diría yo, del diputado profesional, técnico, especialista, conocedor de una manera determinada, de una sensibilidad orientada a, más allá de las posiciones políticas. Yo, primero que nada, recordaría al presidente de la Cámara, José Antonio Beregallo. Es un hombre lúcido, un hombre muy cordial, muy amable, muy respetuoso de sus colegas y, por supuesto, también muy respetuoso de los funcionarios. Parlamentarios dedicados a las materias específicas que a mí me correspondió estudiar junto con la Comisión de Relaciones Exteriores. Sin duda que podría señalar a dos diputados que se destacaron. Uno es el diputado Edgardo Riveros, un constitucionalista y también especialista en materias de derecho internacional, que siempre fue el más escuchado, el más oído y el que siempre dio la orientación más adecuada en materia de la especialidad que nos interesaba. Otro también, podría citar varios, pero Teodoro Rivera, constitucionalista, muchacho joven, muy joven, llega a la Cámara de Diputados, ya destacándose en materias constitucionales, que después, cuando dejó de ser diputado, tan acabada era su versación, que terminó en el Tribunal Constitucional. De manera que he tenido múltiples casos de parlamentarios que me han permitido identificarlos o poder señalarlos como modelos. Don Federico, encuentro que su cargo de secretario jefe de comisiones era complicado. ¿Cómo lo hacía usted para no herir susceptibilidades? Bueno, nosotros tenemos, por doctrina funcionaria, tenemos muy claro el deber estatutario de la presidencia política. Y eso es uniforme y, diría yo, históricamente observado por los funcionarios rigurosamente. Y eso permite que el funcionario pueda conquistar la confianza de los parlamentarios, cualquiera sea su corriente. Y en ese sentido yo creo haber hecho sin gran esfuerzo, una tarea con garantías para todos los sectores políticos. Desde ese punto de vista, entonces, nunca tuve dificultades. Siempre fue, y no conozco casos de colegas que hayan tenido dificultades por razones, con algún parlamentario, por razones de orden político o por manifestaciones ideológicas determinadas. Sabe que la gente siempre se pregunta por qué se demora tanto el despacho de las leyes. Quizás usted nos pueda contestar. Sí, en realidad hay oportunidades que las leyes se demoran, pero también hay oportunidades en que las leyes se demoran muy poco. Exactamente. ¿Ah?
Primero, hay que reconocer de que la Constitución Política del Estado de 1980 privó al Congreso Nacional de la facultad de calificar las urgencias en la discusión de la ley. En la Constitución del 25, el presidente de la República hacía presente la urgencia y el Congreso Nacional, hecha presente la urgencia o el presidente de la República, tenía la facultad de deliberar y calificar la urgencia. Discusión inmediata, simple urgencia o suma urgencia. Era el Congreso, que tomaba conocimiento del tema, que tenía conocimiento de la realidad social a la cual se quería legislar, el que decidía la urgencia. Actualmente no, actualmente es el presidente de la República el que determina la urgencia. Y por la vía de la urgencia, el presidente de la República, dándole, quitándole, poniéndole, abreviando, acelerando la urgencia, va determinando el orden de las tablas. Y eso, pudiendo en muchos casos, habiendo voluntad parlamentaria para legislar, no se puede legislar porque el Ejecutivo va por la vía de la urgencia postergando la decisión. Además, son 120 diputados, 38 senadores, cada cual con iniciativa parlamentaria en muchas materias y cada cual con posibilidades de proponer leyes. De manera que son muchas las leyes las que se proponen y el tiempo para discutirlas no es tanto. Y eso obliga entonces al presidente de la comisión, a la comisión, a ir fijando un orden de prioridades. Y en ese orden de prioridades, sin duda, que la primera prioridad está determinada por la urgencia. Urgencia que ya no califica el Parlamento, sino que califica el presidente de la República. Y si el presidente dice discusión inmediata, se deja de lado todo lo que se ha estado discutiendo y se entra a la discusión inmediata. Y así viene la escala con la suma urgencia y la simple urgencia. Y esas urgencias van postergando el despacho de las otras iniciativas, de manera que es, por una parte, la cantidad y por otra parte es la urgencia social de la materia y la decisión del presidente de la República las que van determinando el orden y la cantidad, la oportunidad. Y yo diría que ese es el fondo de la razón, el tema de las urgencias principalmente. Don Federico, para terminar, explíquenos por favor cómo es administrar este precioso palacio donde estamos hoy día. Es una nueva tarea que he asumido con mucho cariño, con mucho interés, por cuanto es una nueva, diría yo, muestra de cómo la Cámara de Diputados puede abrir sus puertas a la comunidad. Y es así como nosotros aquí en esta sede tenemos eventos, diría yo, múltiples, semana a semana, múltiples eventos en los que vienen entidades de diferente carácter, de diferente especialidad, a poner en discusión temas de interés social. A veces con patrocinio de parlamentarios, otras veces por iniciativa propia, siempre con el acuerdo de la Comisión de Régimen Interno. Y a eso se suma el que en esta sede también se están incorporando día a día actividades propiamente legislativas. Las comisiones frecuentes, estas comisiones permanentes, especiales, investigadoras o de acusación, estas comisiones que se reúnen habitualmente en Valparaíso, están trabajando en Santiago. Y no es raro que un día lunes tengamos una o dos, tres comisiones funcionando en Santiago, como podemos tenerlas durante la semana o los días viernes. De manera que este es un centro, hoy por hoy, la sede de Santiago es un centro abierto a la comunidad, pero también es un centro abierto a la actividad legislativa y de fiscalización que la Cámara, por mandato constitucional, desarrolla en Valparaíso. Y desde ese punto de vista, entonces, es una experiencia nueva,
que yo creo que tiende a abrir puertas que en Valparaíso no es posible porque allá se concentra toda la actividad legislativa. Por ejemplo, le diría, esta semana tenemos un torneo universitario de debates, en el cual vienen las universidades finalistas que han ganado este torneo, la Universidad Católica de Valparaíso y la Universidad Católica del Norte, vienen con sus equipos a debatir y a competir cuál va a ser la universidad ganadora del debate del año 2009. Y lo hace la Cámara de Diputados con el patrocinio del señor presidente de la corporación y la aprobación de la Comisión de Régimen Interno. Esto va a ser el lunes 26 y es una muestra de cómo la corporación puede abrir sus puertas a la juventud, sobre todo, que se interesa por estos temas que son propios de la discusión parlamentaria. Eso es a grandes rasgos lo que podría señalarle. Don Federico, ha sido muy valioso su testimonio. Muchas gracias. Muchas gracias. Para mí ha sido un gusto grande.